¿Sabes cuáles son los 10 países más atrasados de Latinoamérica? Te sorprendería saber que algunos de ellos tienen grandes riquezas naturales y culturales. ¿Quieres conocer las causas y las consecuencias de su situación económica y social? Si quieres saber la respuesta a estas preguntas, no te pierdas este video de economía para inquietos, donde te mostraremos los 10 países más pobres de Latinoamérica por PIB per cápita y te explicaremos por qué están en esa posición. Te aseguramos que este video te abrirá los ojos y te hará reflexionar sobre la realidad de nuestro continente. Comencemos. Número 10. Colombia. Con un PIB per cápita de $6.740, es el 10º país más atrasado de Latinoamérica. Con más de 50 millones de habitantes, un 36% de la población vive en la pobreza y un 10% en la pobreza extrema, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Colombia es un país que sufre de conflicto armado, pobreza, violencia y narcotráfico. Su economía se sustenta principalmente en el sector minero energético, el sector agropecuario y el sector financiero. Entre sus principales desafíos se encuentran la implementación de los acuerdos de paz, la reducción de la desigualdad, la prevención de la violencia y el control del narcotráfico. Número 9. Ecuador, con un PBI per cápita de $6.250. Es el 9º país más pobre de Latinoamérica, con más de 17 millones de habitantes. Un 25% de la población vive en la pobreza y un 8% en la pobreza extrema. Según datos del Banco Mundial, Ecuador es un país que sufre de la dependencia del petróleo, inestabilidad política y efectos de la pandemia. Su economía se basa principalmente en la exportación de petróleo, banano, camarón y flores. Entre sus principales retos se encuentran la diversificación productiva, la consolidación democrática, la recuperación económica y la gestión sanitaria. Número 8. Paraguay, con un PBI per cápita de $5.900. Es el 8º país más pobre de Latinoamérica, con casi 7 millones de habitantes. Un 23% de la población vive en la pobreza y un 4% en la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial. Paraguay es un país que sufre de informalidad laboral, brecha educativa, deforestación y contrabando. Su economía se apoya principalmente en la producción agropecuaria, la generación hidroeléctrica y el comercio. Entre sus principales desafíos se encuentran la formalización económica, la mejora de la calidad educativa, la conservación ambiental y el combate al crimen organizado. Número 7. Guatemala, con un PBI per cápita de $4.810. Es el 7º país más pobre de Latinoamérica, con más de 17 millones de habitantes. Un 19% de la población vive en la pobreza y un 23% en la pobreza extrema, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INEI. Guatemala es un país que sufre de pobreza rural, desnutrición infantil, exclusión social y corrupción. Su economía se basa principalmente en agricultura, la industria y el turismo. Entre sus principales problemas se encuentran la desigualdad étnica y territorial, la impunidad política y judicial, la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad al cambio climático. Número 6. El Salvador, con un PBI per cápita de $4.130. Es el 6º país más pobre de Latinoamérica, con más de 6 millones de habitantes. Un 29% de la población vive en la pobreza y un 6% en la pobreza extrema, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El Salvador es un país que sufre de violencia, migración, corrupción y falta de inversión. Su economía se sustenta principalmente en las remesas, el comercio y los servicios. Entre sus principales retos se encuentran la reducción de la criminalidad, el fortalecimiento de la democracia, el fomento de desarrollo productivo y la atención a los migrantes. Antes de continuar con el ranking, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de Economía para Inquietos, donde encontrarás videos interesantes y educativos sobre temas de actualidad económica y financiera. Además, si te gusta este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si tienes alguna opinión o pregunta sobre lo que te estamos contando, déjanos un comentario. Nos encanta leer tus comentarios y saber qué piensas. Número 5. Bolivia, con un PBI per cápita de $3.860. Es el 5º país más pobre de Latinoamérica,
con más de 11 millones de habitantes. Un 35% de la población vive en la pobreza y un 13% en la pobreza extrema. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, INEI, Bolivia es un país que sufre de dependencia de las materias primas, polarización política y pandemia. Su economía se basa principalmente en la explotación de gas natural, minería, agricultura y turismo. Entre sus principales desafíos se encuentran la diversificación productiva, la estabilidad institucional, la inclusión social y la gestión sanitaria. Número 4. Honduras, con un PBI per cápita de $2.590. Es el cuarto país más pobre de Latinoamérica. Con más de 9 millones de habitantes, un 48% de la población vive en la pobreza y un 18% en la pobreza extrema. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INEI, Honduras es un país que sufre de violencia, pobreza, desigualdad y cambio climático. Su economía depende principalmente de las exportaciones agrícolas, las maquilas y las remesas. Entre sus principales problemas se encuentran la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la corrupción política y judicial y la vulnerabilidad a los fenómenos naturales, como los huracanes ETA y ELOTA. Número 3. Venezuela, con un PIB per cápita de $2.430. Es el tercer país más pobre de Latinoamérica, con unos 28 millones de habitantes. Un 66% de la población vive en la pobreza y un 30% en la pobreza extrema. Según datos del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, Venezuela es un país que sufre una hiperinflación, una escasez generalizada, una corrupción rampante y una crisis humanitaria sin precedentes. Su economía se ha contraído más del 70% desde el año 2013 debido al colapso del sector petrolero, las sanciones internacionales y la mala gestión gubernamental. Entre sus principales retos se encuentran la restauración de la democracia, el alivio de la emergencia social, la recuperación económica y la reconciliación nacional. Número 2. Nicaragua, con un PIB per cápita de $1.870. Es el segundo país más pobre de Latinoamérica, con casi 7 millones de habitantes. Un 25% de la población vive en la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial. Nicaragua es un país que sufre una grave crisis política, social y económica desde el año 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. La represión y el aislamiento internacional han provocado una caída del PIB, una fuga de capitales, una pérdida de empleos y una reducción de las inversiones. Entre sus principales desafíos se encuentran la recuperación democrática, el respeto a los derechos humanos, la diversificación productiva y la protección ambiental. Número 1. Haití, con un PIB per cápita de $765. Es el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Con más de 11 millones de habitantes, un 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Según datos del Banco Mundial, Haití es un país que sufre de inestabilidad política, desastres naturales y falta de infraestructura. Su economía depende en gran medida de la ayuda externa y de las remesas de los inmigrantes. Entre sus principales problemas se encuentran la deforestación, la erosión del suelo, la escasez de agua potable, la baja calidad educativa y sanitaria, y la vulnerabilidad a los huracanes y terremotos. Estos han sido los 10 países más atrasados de Latinoamérica por PIB per cápita. Como has visto, se trata de países que enfrentan grandes desafíos para mejorar su nivel de vida y su desarrollo humano. Algunos de ellos tienen potencialidades que podrían aprovechar para salir de la pobreza, pero necesitan superar problemas estructurales como la corrupción, la violencia, la desigualdad y la dependencia. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Te ha sorprendido alguno de los países que hemos mencionado? ¿Crees que hay alguna forma de ayudar a estos países a salir de la pobreza? Déjanos tu opinión en los comentarios y si quieres seguir aprendiendo sobre economía y finanzas, no te pierdas el próximo video de Economía para Inquietos. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.